Justamente pues la seguridad vial nace como 5 pilares de la seguridad vial, el Plan Mundial en el 2011 hasta el 2020, el primer diseño, y el segundo diseño 2021-2030. Dentro de aquello, pues la Organización Mundial de la Salud establece que una de las principales causas de muerte de un grupo etario muy importante para la sociedad es de justamente desde los 5 hacia los 29 años. Justamente la morbimortalidad de aquello es impactante. Dentro de aquello debemos mencionar que anteriormente la criminalística clásica y la criminología clásica estudiaba la criminalística al indicio, a la evidencia, la criminología al delincuente y a la política criminal. Dentro de aquellos países europeos como Suecia, España, ellos derivan aquellas ciencias en disciplinas como por ejemplo la criminalística vial, la criminología vial. Aquí en el Ecuador, en el departamento de Loyag, ya se viene hablando también estas disciplinas de criminalística vial y criminología vial que más adelante vamos a tratar de manera general. Justamente las infracciones de tránsito en Latinoamérica, en Sudamérica, la conocen o el procedimiento es distinto. En el vecino país de Perú tenemos que conocen varios organismos o varias autoridades, partiendo desde el órgano jurisdiccional hasta entes administrativos y también entes civiles. Dentro de aquello, el vecino país de Colombia también, en Chile también es diferente aquello, pues no. Aquí en nuestro país, las infracciones de tránsito, sean estos delitos y contravenciones, la conoce el órgano jurisdiccional o los jueces de contravención o los jueces de primer nivel. Pero también aquellos, es importante que los gobiernos autónomos descentralizados dentro del Código Orgánico de Autonomía y Descentralización, conocido como COTAD, también les da algunas facultades como la autonomía. Dentro de aquello, Guayaquil es uno de los pioneros, no sé si mal recuerdo es el único, que conoce también estas contravenciones, ciertas contravenciones, no todos, básicamente las que no tienen que ver con aquellas que priva la libertad a aquel contraventor. Entonces, dentro de aquello, si los accidentes, siniestros de tránsito se los conoce como pandemias, se los conoce como aquel hecho de tránsito que es común o es tal vez tratado de una misma manera en estos vecinos países, más sin embargo, dentro de la legislación se ve diferentes procedimientos. No, sin embargo, debemos recordar que la ley está legislada en abstracto para lo futuro, para lo venidero, de acuerdo a las necesidades de una sociedad. Dentro de aquello hemos visto que en nuestro país, sí, a partir del 2008, sí, se viene utilizando ciertos conceptos, ciertas definiciones a lo largo de este tiempo y hemos escuchado de pronto el accidente de tránsito hoy en la ley reformatoria, la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se lo conoce como siniestro de tránsito. Básicamente está en el artículo 166 como siniestro de tránsito. Quizás una diferencia lo realizan entre accidente y siniestro, que el accidente es un hecho no evitable y el siniestro de tránsito evitable. Básicamente, pues ahí está la diferencia. Pero ¿qué nosotros pretendemos llevar solamente con cambiar este nombre? Hemos visto de pronto que reduce la tasa de morbimortalidad. Hemos visto de pronto de que cambiando el accidente por siniestro de tránsito, ¿en qué podemos mejorar? Se ve reducido las víctimas por accidente de tránsito, sean estas personas fallecidas y personas lesionadas. Hacemos una gran pregunta y tal vez no encontramos respuesta. Pero ¿qué tal si nosotros vamos a países europeos como Suecia, básicamente en España, que lo conocen como delincuente vial? Alguna vez se les lanzó en algún foro a decir que al contraventor se lo puede citar como delincuente vial. Le decían que es una palabra muy fuerte, que es una palabra que solamente es para las personas criminales, que justamente es para los delitos dolosos, porque la naturaleza de las infracciones de tránsito es culposa. Entonces, varias definiciones, ¿no? Pero si nosotros pretendemos cambiar una definición, un concepto por algo, hagámoslos detrás de esa palabra, detrás de esa definición, ¿qué nosotros queremos? La prevención.
Justamente hacia allá vamos, la criminología vial estudia las políticas criminales, justamente hacia allá vamos. Delincuente vial ya se lo trata desde el 2013, un estudio que lo realizó la Dirección General de Tránsito, justamente pues en varias sentencias, en varias resoluciones de aquello país que justamente analizaban las conductas de esto. Eran residentes, personas que libaban, personas que consumían drogas, personas que realizaban maniobras temerarias y justamente hacia allá vamos. Entonces, ¿qué conocemos nosotros sobre las infracciones de tránsito, sean delitos o contravenciones? La epistemología, ciencia que estudia el conocimiento. En otros países lo conocen como hecho, como accidente, como siniestro. Justamente es el conocimiento de aquello pues que nos va a nosotros a engrandecer para poder nosotros prevenir. Pero visto desde la parte física también se lo debe analizar como un fenómeno físico, porque la física justamente trata aquello, justamente trata el estudio de los cuerpos en el universo, ¿no? Justamente como un fenómeno físico, porque el siniestro o el accidente de tránsito no ocurre de la noche a la mañana, ocurre en sí en una evolución del siniestro de tránsito. Ya lo decía en su aquel momento Stanley Riker, un estadounidense que creó justamente la fórmula física de movimiento rectilíneo uniforme, justamente aquel hablaba que el accidente de tránsito tiene tres fases: la fase de percepción, la fase de decisión y la fase de conflicto. Justamente aquello nosotros debemos analizar también, que las infracciones de tránsito se deben analizar desde ese punto. Y vista desde la parte técnica jurídica, nosotros hemos visto así también desde el 2008, 2012, que se crea la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para luego tener en el 2014, hablando de la normativa ecuatoriana, entiendo que aquí hay compañeros de diversos países, Perú, Bolivia, también el hermano pues Maldonado, que lo vi el día de ayer aquí, un gran, gran perito de la vecina país de Chile, que un hombre pues que ha dejado sus huellas también y a la cual pues aprovecho la oportunidad de saludar. Vista de la parte técnica jurídica, se ha visto que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre el hecho culposo ha ido variando o ha ido mutando. Antes pues lo teníamos como negligencia, como imprudencia, como impericia, como inobservancia a las leyes, reglamentos de tránsito y entre otras cosas. Hoy lo conocemos como infringir al deber objetivo del cuidado, que básicamente no tenemos qué significa el concepto de infringir al deber objetivo del cuidado. Más sin embargo, algo encontramos en el artículo 27 y en el artículo 144, 145, si no mal recuerdo, que nos habla de la culpa. Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo del cuidado y que produce un hecho dañoso. Ya lo vamos a ir analizando más adelante. Y también habla el 145 de que para definir no solamente el hecho culposo se debe analizar de esa manera, por el mero hecho del resultado, no configura un hecho de tránsito o infringir al deber objetivo del cuidado, sino que justamente se debe analizar de otra manera, partiendo de los reglamentos, partiendo de las normas técnicas, partiendo de la lex artis, ¿sí? Entonces, dentro de aquello es importante también que conozcan que el Consejo Nacional la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? El Corte Nacional de Justicia crea o hay un proyecto de descriminalización. Ojo, que se escuche bien, que se entienda bien. Descriminalización, es decir, la despenalización de ciertas infracciones de tránsito. Dentro de aquello hace mención en su preámbulo de que los gobiernos autónomos descentralizados, ellos son muy importantes a que conozcan ellos, también los centros de mediación. No podemos nosotros perder el tiempo hoy en día que nos acarrea una gran ola de delincuencia, conociendo jueces de primer nivel y también de segundo en las cortes provinciales, aquellos que apelan, que recurren a esta sentencia, a este recurso, ¿sí? Básicamente en las contravenciones donde hay privación de libertad. Entonces, este proyecto de descriminalización es un proyecto de la Corte Nacional de Justicia en donde tuvo los aportes de las instituciones, básicamente de Comisión de Tránsito del Ecuador, hizo un análisis muy amplio, también con los gobiernos autónomos descentralizados, que ciertas infracciones de tránsito sean conocidas por aquellos. Bueno, entonces es muy importante conocer también que en el año 2017 el Consejo de las Judicaturas crea la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura.
quizás para algunos desconocido o quizás para algunos ya lo conocían, estos estudios jurimétricos, que hoy en día ya vemos en el futuro la inteligencia artificial. El estudio jurimétrico no es nada más que el estudio de los datos, de las sentencias, de las decisiones judiciales, para poder nosotros predecir algo que hablaba el doctor Juan Varillas Alzamorra, un jurista de Perú, de que justamente estas decisiones deben ser puestas ¿a qué? A beneficio de la sociedad para poder prevenir. Dentro del preámbulo habíamos nosotros hablado de la criminología vial, de la criminalística, y justamente estos proyectos en el estudios jurimétricos con inteligencia artificial nosotros podemos hacer mucho. Pero ¿qué nosotros queremos dentro de aquello del análisis y estudio de las infracciones de tránsito? Solamente la seguridad vial. Entender que seguridad vial o seguridad es un concepto quizás muy desconocido, conocido muy amplio o muy confuso, pero yo le vengo hoy en día a decir que la seguridad solamente es ausencia de riesgo. Entonces, trabajemos en conjunto, ¿sí? Entre todas las instituciones públicas y privadas para ¿qué? Para disminuir el riesgo en las vías. Sí, esta introducción es realizada porque justamente es importante hacia qué va el tema, sí, de mi ponencia. Muy bien. Entonces, empecemos definiendo, sí, de manera teórica en el Código Orgánico Integral Penal que justamente habla sobre las infracciones de tránsito. Las infracciones de tránsito dice que son las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. Entonces, hay que definir a las infracciones de tránsito qué son acciones, qué son omisiones. La culpa ya lo habíamos hablado, algo habla en el artículo 27 del COIP, el infringir al deber objetivo del cuidado, producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. Entonces, también empecemos a definir qué es transporte y qué es seguridad vial, tomada justamente la fuente del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Sí? Entonces, los hechos culposos, su naturaleza culposa, su naturaleza justamente habla que son delitos abiertos. ¿Por qué son delitos abiertos? Porque justamente infringir al deber objetivo del cuidado se diferencia de los delitos dolosos, que justamente sus delitos son cerrados. ¿Por qué son cerrados? Porque poniendo un ejemplo, violar, matar, la persona que mata, sí, tenemos un sujeto activo, la persona que mata, un sujeto pasivo, la víctima, y un verbo rector, matar, violar, secuestrar y entre otras cosas. Pero en tránsito no encontramos eso. Entonces, es la obligación justamente el gran trabajo que realizan los peritos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAC, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y también de los hermanos del CIAC, del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional. Investigar un hecho de tránsito como su naturaleza multifactorial, multidisciplinario, es tan complejo. Ya lo hablaba el doctor Stalin Naranjo, de que justamente es un trabajo en conjunto. El primer respondiente o el agente de tránsito que llega al lugar del hecho tiene un trabajo titánico, porque justamente si hablamos de la teoría del árbol envenenado, lo que nace mal, sí crece mal. Entonces, si dentro de la escena no preserva, no aísla, no toma las acciones correspondientes o no levanta datos como primer respondiente, ¿qué nosotros podemos encontrar como agentes investigadores de la OIA? Entonces, seguimos. Definamos qué es la acción. Es un hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio. Entonces, ¿cómo nosotros lo analizamos dentro del tránsito? La acción exteriorizada del cuerpo humano que básicamente se ve en qué? En maniobras. La maniobra ya lo define también la Ley Orgánica de Transporte, el reglamento aplicativo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como el cambio de movimiento de un lugar a otro que implica un potencial riesgo. Ojo, aquí aparece otra palabra, un riesgo. Hay que ir también analizando el riesgo. Un potencial riesgo para él y para los demás usuarios de la vía que circulan reglamentariamente. Entonces, aparece esta acción. Al hacer una maniobra hacia la izquierda, al realizar un adelantamiento, al realizar una maniobra de giro, nosotros estamos exponiendo un potencial riesgo
tanto para la persona que realiza, para el conductor en este caso, o para los demás usuarios de la vía, sean estos conductores, sean estos peatones o de pronto pues, como pasajeros, dependiendo del tipo de accidente de tránsito. Entonces, eso es el análisis de la acción, que se entienda muy bien que al momento de realizar la acción, nosotros estamos realizando un potencial riesgo para mí y para los demás usuarios de la vía que circulan reglamentariamente. Entonces, dentro de la parte reglamentaria, ya lo habíamos hablado nosotros del infringir al deber objetivo del cuidado que básicamente nosotros encontramos en los reglamentos, en las normas técnicas y en la Lex Artis, es decir, las actividades de cada profesión. Si nosotros nos vamos a empresas, ¿sí? Empresas grandes, cualquier tipo de empresa, ellos tienen sus manuales, sus protocolos. Y al realizar un manual, un protocolo, un conjunto de pasos, un conjunto de movimientos, solamente ¿qué es lo que queremos? Evitar, minimizar el riesgo. Dentro de aquello vamos a analizar la omisión porque la primera elemento de la infracción es la conducta. Dentro de la conducta tenemos la acción o la omisión. Como investigadores debemos nosotros tener, y no solamente como investigadores en este foro, debemos conocer de manera general el análisis que estamos haciendo, la omisión. Entonces, dentro de la omisión tenemos que en derecho es una conducta que consiste en la obtención de una actuación que constituye un deber legal. ¿Cómo nosotros lo podemos ver dentro de las contravenciones? Personas que no circulan con cinturón de seguridad, mas sin embargo es un deber, es un acto legal que está en el reglamento, en la ley de tránsito. Que también nosotros podemos ver como delito de resultado más adelante. Personas que sus vehículos quedan con desperfecto mecánico en una pendiente o en una curva horizontal en la noche, sin triángulos de seguridad, como lo indica el reglamento en la parte posterior y en la parte frontal. Imagínense si nosotros confiamos que el vehículo que de pronto se queda con desperfecto mecánico tiene la obligación legal de poner los conos de seguridad. Ahí él está omitiendo ese deber legal y también los siniestros o accidentes de tránsito se producen por esa manera. Entonces, dentro de la conducta debemos analizar tanto la acción o la omisión. Dentro de la distancia de seguimiento de un vehículo a otro, omitimos llevar la distancia de seguridad, una distancia que debe ser de acuerdo a la velocidad que lleva. Porque si yo circulo a una velocidad de 100 kilómetros por hora en un segundo, yo recorro 27.7 metros. Y si yo quiero evitar ese accidente mínimo, yo necesito 3 segundos. Multiplicado por 3, ya me he pasado una cancha de fútbol, básicamente más de 100 metros. Pero si mi capacidad de reacción, mi capacidad de reaccionar ante el volante sube de 0.75 segundos a 1, más aún si yo voy con ingesta alcohólica, que mis capacidades psicomotrices suben o aumentan, va a ser peor. Entonces, imagínense el trabajo titánico que tiene el investigador o el perito de realizar todo este tipo de análisis, que justamente estamos para aquello, para dar con la causa raíz en la medida posible y que no solamente quede en causas o en informes para la autoridad o para la administración de justicia, que sea contrastada por medio de la academia para que esto sirva ¿para qué? Para prevenir y evitar los lamentables hechos de tránsito. Entonces ya vamos analizando son las infracciones de tránsito. Hablemos ahora del transporte. Acción y efecto de movilizar o trasladar personas o bienes de un lugar a otro. Dentro del ámbito del transporte nosotros hemos visto que va cambiando también. Sí, dentro de aquello nosotros teníamos los transportes por cuenta propia y qué función o qué actividad realizaban. También de su modalidad. En definitiva, los transportes tenemos nosotros hoy en día en cada país de gran variedad y cada día ingresan vehículos con seguridad activa, seguridad pasiva, de pronto no adecuada a las normas técnicas internacionales. Nosotros tenemos aquí en el Ecuador las normas técnicas INE, Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. Sí, dentro de aquello ha hecho un trabajo titánico con todos sus departamentos, empezando por el Departamento de Metrología, en normar todo este tipo, tanto en la movilidad segura, en el tercer eje de los vehículos más seguros. Ecuador cuenta también con una norma, sí, también ha hecho un pacto con la seguridad vial
que se lo conoce como Es Segura, que el coronel, mi general Pozo, lo dio muy bien el día de ayer. Entonces, ¿a qué vamos nosotros a llegar con este análisis de las infracciones de tránsito con énfasis, sí, en los factores y causas de incidencia, en la seguridad vial? Pero analicemos qué es la seguridad vial, un concepto, una definición mucho mayor, amplia, aquellos conceptos que encontramos en Google o que encontramos en las redes sociales. Me dice que la seguridad vial, esto lo encontramos, ojo, en el glosario de términos del reglamento aplicativo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Como abogado que soy, no puedo irme más allá del derecho público, solamente moverme en esas competencias, solamente lo que las normas, sí, solamente lo que la ley o los reglamentos existen, no puedo hablar otras cosas. Entonces, dentro de aquello habla que la seguridad vial es la reducción del riesgo de accidentes de tránsito y la morbimortalidad en las vías. Acuérdense que habíamos también que definir qué es riesgo y qué es peligro. Ya más adelante vamos a ver. ¿Qué me dice que es seguridad vial? Que es la reducción del riesgo de accidentes de tránsito y la morbimortalidad en las vías. Aquellos riesgos que encontramos en diferentes factores, en aquellas causas de incidencia. Ya lo hablábamos del sistema vial tripartito, pero ya vamos a ver más allá que va acrecentando este sistema vial tripartito. Como trilogía se lo conoce ya al momento, más adelante evoluciona como tetralogía y más adelante hoy en día tenemos el análisis de la pentalogía. Imagínense cómo también tenemos que estar a la par del primer mundo, como Suecia, España, Reino Unido. Entonces, la morbimortalidad no solamente debe ser el análisis de las personas que fallecen en ese momento, sino que fallecen posterior. Como política pública, como política de gobierno, no existe aquello. ¿Por qué? Porque hay víctimas por siniestros de tránsito y nos olvidamos de aquello. No tenemos esa información, esa reinserción de aquellas personas. Entonces debemos hacer algo. Si alguien de aquí, pues existe alguien de los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos un trabajo titánico, un trabajo duro que realizar. ¿Y qué más me dice que la seguridad vial lograda a través de enfoques multidisciplinarios, lo que habíamos hablado aquello, que los siniestros de tránsito es multidisciplinario y multifactorial? Debemos nosotros primero empezar por ingeniería. Sí, por ingeniería. Básicamente hay unas disciplinas que se sublegan, como la ingeniería civil, la ingeniería del transporte y dentro de aquello la ingeniería del tránsito. Son tres cosas muy diferentes y que básicamente la academia debe hacer énfasis en aquello, en la ingeniería del tránsito. El diseño de los vehículos. El tercer eje del segundo diseño de la seguridad vial ya habla que deben tener vehículos estandarizados o vehículos con seguridad activa y pasiva que ayuden a minimizar los daños causados o que ayuden a disminuir la severidad. En atropellos nosotros vemos que de pronto, como es una persona muy vulnerable, no tiene seguridad activa ni pasiva el peatón, vemos que a velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, dependiendo la masa y la velocidad, pierden la vida. Es por eso que en las zonas de seguridad, en zonas escolares, la velocidad es de 20, 30. También en primer países del mundo se los conoce como zonas 20 o como zonas 30. ¿Qué más me dice? La gestión del tránsito es muy importante. Dentro de aquello, los gobiernos autónomos descentralizados, el Consejo Nacional de Competencias ha hecho un trabajo también muy arduo, pero necesitamos seguir mejorando la gestión del tránsito con los compañeros para planificar, para regular y para controlar el tránsito. La educación. No podemos pensar que seguridad vial es solamente educación o capacitación. Es cosas que van aliadas a la seguridad vial y que debemos educar, formar y capacitar a los usuarios de la vía. Aquellos usuarios de la vía que no solamente son conductores, no solamente son peatones, y que también aquellos usuarios de la vía son también los pasajeros y también forman parte de aquello, sí, los semovientes. ¿Y qué más me habla este concepto? La investigación del accidente de tránsito. Que se tenga bien claro que sin investigación no hay prevención.
Tenemos nosotros el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y demás instituciones que hacen una labor titánica de elaborar estadística, pero esa estadística muchas veces no es la real, no es la sólida, no es la fehaciente, y que justamente con base a aquello tomamos decisiones para poder prevenir. ¿Y a dónde dejamos la investigación del accidente de tránsito? Muchas de las veces en los partes policiales, ya habíamos hablado, analizado con el doctor Stalin Naranjo, que hay ciertos errores, básicamente en la tipología de accidentes de tránsito, que al momento de llegar el perito se da cuenta que no es un choque lateral angular, sino un choque lateral perpendicular, que no es un choque frontal excéntrico, sino que es un choque frontal, que no es un volcamiento lateral, sino que es un volcamiento longitudinal. Entonces, ciertas cosas que van variando durante la investigación y que justamente los estudios jurimétricos nos ayudan a prevenir todas estas cosas. Debemos nosotros ya hacer énfasis en aquello y trabajar en conjunto. Este de la seguridad vial no es solamente de una institución, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la Agencia Nacional de Tránsito, de los gobiernos autónomos descentralizados, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Policía Nacional. Debemos involucrarnos todos. Bien, entonces, luego de hacer el análisis de las infracciones de tránsito, nosotros analizamos las conductas penalmente relevantes. ¿Qué son las conductas penalmente relevantes? Me dice que son las acciones o omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Muy importante aquello, este concepto, esta definición que me da el mismo Código Orgánico Integral Penal. De ahí que se va a dividir las infracciones de tránsito en contravenciones y delitos. Aquellas contravenciones que ponen en peligro la seguridad vial y aquellos delitos como la muerte culposa en estado de embriaguez, daños materiales que superan los 2 salarios, más de 2 salarios, ¿sí? Que ponen este resultado lesivo y que vulneran el bien jurídico tutelado por el Estado, que básicamente es la vida, que básicamente en los bienes es el patrimonio. Deben ser descriptibles y deben ser demostrables. Entonces, mientras las contravenciones ponen en peligro la seguridad vial, los delitos producen resultados lesivos, resultados dañosos, infringen el deber objetivo del cuidado, dejan personas fallecidas o en daños materiales que superan los 2 salarios. Muy bien, entonces de manera general me he tratado de hacer un compendio de todas las infracciones que se clasifican en delitos y contravenciones, básicamente en el Código Orgánico Integral Penal, hablando de nuestra norma. Básicamente, pues nosotros hemos tenido una mutación. Anteriormente teníamos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y también en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal, que es la norma sustantiva y la norma adjetiva. Las reglas generales nosotros en el COI lo encontramos a partir del artículo 371 al 375, mientras que los delitos en el artículo 376 al 382. Dentro de aquello es muy importante analizar las contravenciones de sí, ¿qué tenemos de primera clase hasta séptima clase? ¿Me has escuchado? Sí. Lo que dice Steven. Sí. Donde puedo investigar bien esta frase es Por favor, con sus micrófonos, por favor, tengan cuidado. A veces se pierde el hilo conductor y pues se desatiende, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, algo que pone aquí en controversia es el artículo 383, llantas en mal estado o llantas lisas. Dentro de aquello, hemos analizado en estos tiempos, sí, cómo se lo puede realizar estas llantas en mal estado o llantas lisas. Recordar que la última reforma al COIP, en el artículo 330, numeral 2, si mal no recuerdo, los partes ya no constituyen elementos de convicción. Mas, sin embargo, es de gran información, ¿sí? Tanto para el fiscal y tanto para la investigación para el perito y tanto para el juez de control, juez contraventor. Entonces, dentro de aquello, en las llantas en mal estado, al no constituir el parte policial un elemento de convicción, es obligación del agente civil de tránsito llamar y coordinar con el cuerpo especializado de investigación, el perito, para que él realice un estudio, sí, de neumascotopía, de los neumáticos, y realice un protocolo de acuerdo a los estándares internacionales y determine si esa llanta es lisa o en mal estado.
utilizando no solamente el profundímetro, si es posible, un calibrador de Rey, que básicamente es un dato más fehaciente, más técnico, más científico, porque se le habla de la regla de los nonios. Es un dato más científico. Entonces, nosotros tenemos algo que hacer énfasis también. La contravención, el conductor que conduce bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Creo aquí que no existe un conductor sancionado por esta contravención, ¿sí? Que haya circulado que haya consumido coca, de pronto marihuana o alguna otra sustancia estupefaciente. No existe porque justamente no tenemos los equipos. Solamente existe pues eh, el aparato alcosensor para nosotros poder medir en aire expirado, ¿sí? Y dentro de aquello, pues pudiéramos ir analizando todas las contravenciones que existen, más sin embargo, vamos a analizar algo muy importante que habíamos hablado y que no existe estas definiciones, estos conceptos en el Código Orgánico Integral Penal, no existe en el reglamento, en la ley de tránsito, pero más sin embargo, de acuerdo al 425 de la Constitución, sí tenemos una pirámide y nos podemos nosotros acoger también a normativa internacional. Esto lo encontramos básicamente en las normas ASA o en las normas internacionales ISO, sí, que básicamente un concepto de antaño teníamos que el peligro es una probabilidad, es decir, una baja probabilidad, mediana probabilidad, alta probabilidad o nula probabilidad, y mientras que el riesgo es una posibilidad de ocurrencia, es decir, si ocurre o no ocurre. Pero en estas normas ASA, en estas normas ISO, encontramos que el peligro es una fuente, una situación y acto con potencial para causar daño, tanto para vulnerar bien jurídico tutelado por el Estado, la vida, o los bienes, en este caso el patrimonio. Entonces ahí vemos una imagen, ¿sí? En la parte inferior izquierda, que básicamente pues se trata de simular una maniobra de adelantamiento en doble línea continua, más conocido también como línea de barrera. Entonces, la fuente nosotros podemos analizar que es el vehículo, aquel agente vulnerante de naturaleza física, química o biológica, en este caso de naturaleza mecánica. La situación encontramos ahí, la topografía, encontramos que es un puente, ¿sí? Es un paso a desnivel, de pronto puede ser, o puede ser una curva. Y la situación también encontramos la señalización horizontal. Encontramos también de que en el sentido contrario viene circulando un vehículo tipo bus. Y el acto, ya habíamos hablado nosotros del acto, la acción exteriorizada del cuerpo humano que se ve reflejado en una maniobra. Ahí nosotros podemos hablar de potencial, sí, de un acto potencial que se lo conoce como peligro. Mientras que el riesgo nosotros lo podemos analizar. Hay varias definiciones de esto del riesgo. Unos lo conocen, el riesgo, la fórmula como probabilidad, vulnerabilidad por probabilidad, pero en estas normas ASA, normas ISO, habla de una combinación que existe, el riesgo entre probabilidad y severidad. Justamente nosotros podemos realizar la matriz de riesgos en donde nosotros podemos ver una baja probabilidad, mediana probabilidad o una alta o nula probabilidad dentro de la que corresponde el riesgo y el peligro. Bien, vamos a analizar ya los factores, sí, factores y causas de incidencia. Dentro de los factores nosotros, sí, hemos analizado ya, está de sobra, el sistema vial tripartito, los tres elementos que componen el sistema vial tripartito. Sí, el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Dentro de aquello nosotros tenemos una pequeña gráfica realizada por FES Vial, que es una fundación, sí, sin fines de lucro de educación vial, de seguridad vial, perdón, en España, dirigido también por la Dirección General de Tránsito. Dentro de aquello nosotros tenemos, sí, que el factor humano básicamente pues tiene un 93%, dentro del factor vía, carretera, ambiente, sí, un 34%, un factor vehículo 33%. Esto de aquí hace pensar de que siempre el error humano va a ser preponderante, pero ¿qué pretende a eso? Romper esos paradigmas. Y al romper esos paradigmas, si hay una institución que se llama la Asociación Mundial de Carreteras, el PRIAR, rompe esos paradigmas y se lo conoce hoy en día como el análisis de pentalogía vial, el análisis pentológico. Entonces, la manera tradicional de entender los accidentes se sustentan en el error humano.
como la causa principal. Numerosas investigaciones de personas de ciencia desafían esta postura tradicional. Uno de los mayores organismos internacionales, la Asociación Mundial de Carreteras, PIAR, recomienda enfocar el estudio como la falla de un sistema vial imperfecto. Ojo, falla de un sistema vial imperfecto, analizando con base en la pentalogía vial. ¿Qué nos hace falta aquí? La gestión institucional. Justamente hacia aquello va la academia, a que instituciones públicas y privadas también tengan esa participación. Por poner un ejemplo, dentro de una flota de vehículos, el gerente o el representante o el que gestiona esta flota también es responsable, porque imagínese dejar solamente esta gestión al cuerpo operativo o a los agentes de tránsito que controlen a miles de vehículos que circulan a lo largo y ancho del país, es muy defectuoso. Pueden ayudarnos estos gerentes o estos personas que realizan este análisis de flota, que el conductor no circule con licencia de pronto pues caducada, que no circule pues con bajo los efectos del alcohol, que los neumáticos se encuentren en buen estado, porque todos esos factores al momento de producirse un siniestro de tránsito es un sistema vial imperfecto. Y si le dejamos solamente al error humano, vamos a seguir teniendo un alza o un incremento en estos mal llamados accidentes de tránsito. Bien, entonces vamos aquí a analizar, tenemos aquí un pequeño video, ¿sí? ¿Sí? No sé si podemos nosotros observar, ¿sí? Dentro de aquello habíamos hablado nosotros que hay una acción, ¿sí? Exteriorizada que se ve reflejado en una maniobra y que tenemos ahí un tipo de accidente de tránsito, se podría hablar de un choque lateral angular. Dentro de aquello nosotros si podemos ver hay un semáforo. Dentro de aquello no sé si el semáforo cuenta con la seguridad o cuenta con ese dispositivo para ese tipo de maniobras o solamente es de dos fases. Bueno, no soy tan experto en aquello, pero sí debemos pensar al momento de ubicar señalización, pensar en aquello también. Porque vemos que cuando un vehículo se moviliza vamos a ver nuevamente, en un sentido los dos se van, pero simultáneamente al llegar a la zona de conflicto realiza una maniobra el vehículo tipo escolar, se produce el siniestro. Estos errores humanos justamente desafían a la Asociación Mundial de Carreteras de que debe ser prevenible. Toda señalización que se ubique debe pensar en aquello. Muy bien. Seguimos. Bien. Entonces, ¿qué es también motivo de análisis? La determinación de la distancia requerida para evitar un accidente en condiciones normales. Circulando a 30 kilómetros por hora, nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo, la distancia de percepción, la distancia de reacción y la distancia de frenado, para de ahí sacar la distancia total. Tenemos el tiempo, ¿sí? El tiempo de la distancia, la percepción de un ser humano varía de 0.5 a 1, pero nosotros hemos realizado para este evento un pequeño ejemplo, la distancia, el tiempo de percepción o el tiempo de reacción de 0.75 y también de un segundo. Dentro de aquello, si la persona consume alcohol, su tiempo de reacción o su tiempo de percepción va a ser distinto, va a ser diferente. Sí, al momento de reaccionar, al momento de ver el estímulo, el peligro, hasta el momento de actuar, va a ser diferente. Pero solamente esto lo tenemos en tablas. Pregunto yo si de pronto hay una institución aquí en nuestro país, en Ecuador, si realiza este tipo de ensayos de acuerdo a un grupo etario. Debemos trabajar también en aquello, con instituciones, básicamente con la academia, a ver si el tiempo de reacción varía en los conductores de la sierra, varía en los conductores de la costa, varía en el oriente, en la región insular, varía en el grupo etario, conductores de licencia tipo A, B. Nos falta investigar. Sin investigación no hay prevención. Vemos que el tiempo de reacción de 0.75, la distancia de parada total es de 15.34 utilizando una fórmula básica. Y si es de un segundo, de 21.75. Imagínense si el tiempo de reacción va de 1.5 a 2 o a 3 o nunca reacciona la persona que baja bajo el ingesta alcohólica. ¿Qué nosotros vamos a poder prevenir si de pronto no llevo la distancia de prelación ante un vehículo u otro? Entonces, es muy importante aquello, tener en cuenta también este análisis, estos estudios que debemos realizar ensayos ya científicos
con la academia y con las instituciones, con la comunidad científica. Aquí nosotros vamos a analizar ya un caso, un estudio, un accidente de tránsito, ya poniendo ya toda la teoría en práctica. Sí, básicamente este accidente de tránsito es en Ambato. Sí, dentro de aquello, pues tenemos que la tipología de accidente de tránsito es un atropello. Podemos analizar esto porque justamente ya fue en el año 2017 y por el año 2020 ya fue juzgado, subió incluso hasta apelación, casación, creo que eso ya fue cosa juzgada. Dentro de aquello nos ayuda muchísimo la tecnología. Contamos con un software forense para los que realizamos pues esta pequeña actividad y por cierto aquí tenemos a un experto no solamente a nivel nacional, internacional. Aprovecho pues felicitarlo al señor Henry Palacios Macías, creador también de un software tipo aplicación para determinar la velocidad. Entonces, dentro de aquello es muy importante que para los que me escuchan aquí a los investigadores, los peritos, anteriormente el 99.9% no determinaba velocidad y hoy en día nos obliga, básicamente nos debería obligar a determinar velocidad. No hay motivo para que nosotros no podamos sacar hoy en día velocidad. Contamos ya con estas herramientas para poder determinar y dentro de aquello nosotros preguntarnos si de pronto ese accidente fue evitable o no evitable. Poniendo en práctica el concepto de peligro, aquí nosotros tenemos que la fuente, el agente vulnerante es el vehículo tipo bus. La situación, tenemos que el vehículo sale de una curva tipo horizontal, ¿sí? Entonces, también tenemos que la situación, aquí hay una pendiente negativa. No es lo mismo si al aplicar los frenos en una calzada horizontal donde no existe desnivel, a una pendiente negativa al 5, 6, 7, 8% o de subida. No es lo mismo el agarre, el coeficiente de fricción. La distancia de parada va a variar. Toda esta situación. Entonces tenemos la señalización, una línea de barrera y en la simulación estamos nosotros observando que el vehículo tipo bus viene realizando, de acuerdo a las perspectivas, una maniobra, ¿sí?, de invasión de carril que justamente, ¿sí?, un acto imprudente y que justamente al analizar la fuente, situación y el acto de esa maniobra peligrosa constituyó en un resultado dañoso. Es decir, un atropello a una persona que básicamente no recuerdo si fue 75 o 80 años que tenía, falleció posterior a 20, 30 días que tuvo en una casa asistencial. Entonces, imagínense aquí, ya debemos ir aterrizando que todo accidente siniestro, primero debemos conocer a qué velocidad circulaba, luego de aquello nosotros si ese accidente hacer un análisis de evitabilidad, si fue evitable o no. Aquí la velocidad básicamente pues creo que lo sacamos en 90, 95 kilómetros por hora y los vehículos de acuerdo al reglamento deben circular a 90 este tipo de vehículos. Más sin embargo nosotros debemos tomar o extremar medidas de precaución. Imagínense salir de una curva, sí, a 90, a 100 kilómetros por hora, realizar esa maniobra ante una situación de doble línea longitudinal continua en una pendiente negativa, no sé si de pronto pues también el sistema de freno se encontraba en buen o mal estado, porque eso ya depende también del equipo de inspección técnico ocular. Entonces, aquí nosotros en ese accidente, nosotros podemos aterrizar toda la teoría o todos los conceptos que hemos venido analizando. Básicamente, todo este tema de la disminución del riesgo habíamos hablado que está en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el artículo 196. ¿Qué nos dice? Programas para la reducción de siniestros. La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados serán los encargados de elaborar y supervisar los planes, programas, proyectos y campañas de prevención, educación y seguridad vial, la realización de estudios, formulación de soluciones y ejecución de acciones para la reducción de la siniestralidad, con base en los factores y causas de incidencia. Si aquí hay algún representante de los gobiernos autónomos centralizados, no dejar a un lado a ese equipo técnico especializado de la OIAC o de la policía, el CIAC, porque hasta el momento somos los únicos que realizamos investigaciones y tenemos nosotros todas las causas que generan un siniestro de tránsito en lo largo y ancho del país. Entonces,
¿Para qué? Para prevenir, justamente ya tenemos hoy en día, gracias a Dios, en la ley orgánica, parece que en el artículo 3, la prioridad de movilidad. Debemos nosotros pensar en las personas vulnerables, en los peatones, ¿sí? Personas que van en sillas de ruedas, personas no videntes, personas de la tercera edad, personas que tienen algún tipo de lesión, a los ciclistas, a los biciusuarios, luego a los transportes públicos, logística de transporte de carga y por último, al ser un triángulo invertido, tenemos a los vehículos particulares. Dentro de aquello quiero dejar un video y hacer un análisis dentro de todo esto. Sí, las cifras que hasta el momento tenemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, si queremos reducir los siniestros de tránsito, la mortalidad, tiene que ser bajo el enfoque de la visión cero. Sé que no se va a poder ser una utopía lograr cero accidentes, pero recordar que países de Suecia tienen una tasa de mortalidad de 2.5 por cada 100.000 habitantes. Y recordar que aquí en América, el país con más muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes lo ocupa Venezuela, aproximadamente 39. Ecuador está en el quinto lugar, con una tasa de 20, 19, 20, 21 hasta el año 2019 que sacaron el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud. Quiero dejar este video, ver este video y hacer conciencia. Llamo a la concienciación en esta oportunidad. Me gustaría hacerte una pregunta. El último año murieron más de 1.670 personas en accidentes viales. ¿Cuál crees tú que sería un número aceptable? ¿70 quizás? ¿Dijiste 70? Sí, 70. De hecho, así se ven 70 personas. Familia. Y ahora, ¿cuál crees que sería un número aceptable? Cero. Cero. Bien,